Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Vamos, Yoki agarró a su capitana por el hombro y la guió suavemente hacia la sala de estar. Vamos a discutirlo en un segundo aquí de todos modos, sabrás todo lo que hacemos. Eso detuvo las preguntas que burbujeaban en la punta de su lengua y Yugao asintió con la cabeza, dejándose llevar al desgastado sofá verde que había sido el primer mueble que habían comprado para el apartamento. Souji asintió cuando se encontró sentada a su lado. Taicho. En su estado distraído todo lo que pudo lograr fue una débil sonrisa, pero a él no pareció importarle. Había una posibilidad bastante sólida de que la hubiera escuchado hablar con Ioki y supiera que ella acababa de enterarse de la identidad de Tsukuyomi. Todavía tratando de entender el hecho de que Naruto era Tsukuyomi, apenas se dio cuenta cuando Ioki se acurrucó en su esquina al otro lado. Mientras Taru se retiraba a la cocina para esconderse, Ikan, obviamente exhausto, se arrastró hasta la sala de estar, con sus ojos verdes turbios mirando alrededor de la habitación pero sin ver nada excepto la silla de lectura color burdeos que había reclamado como suya años atrás. Mientras se deslizaba en su familiar abrazo, Toru regresó a la habitación y se sentó en su silla de comedor favorita, cruzando los brazos sobre el respaldo y apoyando la barbilla en ellos. Ahí está, le frunció el ceño a Yoki. Lo tengo. Y no te apuñalaron. No porque no lo haya intentado. Nunca dije nada sobre eso, Taru. Se giró ante eso, todavía con el ceño fruncido, y en su lugar centró su atención en Yugao. Hola, Taicho. Levantó una mano en un gesto perezoso, moviéndola solo lo suficiente para hacerla visible sin perturbar su cabeza en reposo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Seguro que te han estado manteniendo ocupada, ¿no? Sí. Tal vez no sabían que ella los había estado evitando activamente. Parecía absurdo, pero ella tenía una carga de trabajo bastante grande ya que el comandante Anbu y su equipo siempre habían sido conscientes de eso, tal vez era posible que simplemente hubieran asumido que se estaba ahogando en el trabajo y la habían dejado sola para que pudiera salir de allí. Él. La pregunta con la que tuvo que lidiar entonces fue si el hecho de que no se dieran cuenta de lo que ella había estado haciendo era de alguna manera aún peor. Ciertamente se sintió así. Dioses, ella no era buena para nadie, ¿verdad? Bueno, es bueno tenerte de regreso. Él le dio una pequeña sonrisa que se desvaneció cuando Souji habló, incluso si es bajo estas circunstancias. Sí, estuvo de acuerdo Taru, dejando caer una mano de su silla para rascarse nerviosamente la parte posterior de su cabeza. Esos probablemente podrían ser más alegres. No estoy del todo familiarizada con las circunstancias, admitió. Esta es la primera vez que escucho sobre el asunto. Está bien, Taicho. Buta mantuvo su mirada fija en Ikan, con el ceño fruncido de preocupación tirando de sus labios. Ikan ha escuchado aún menos, te pondremos al día. Será mejor que sea bueno. Ikan apoyó su brazo derecho en la silla y apoyó su mejilla con la palma, sus dedos intentando débilmente limpiarse el sueño de su ojo. Era discutible cuán aquí estaba realmente a pesar de su presencia actual. Tan bueno como importante, sí. Fue la respuesta de Taru. ¿Bueno como bueno? No. En absoluto. Genial, entonces estaría mejor dormido. En realidad, no está mal, incluso por lo que el pequeño Yugao ya sabía. ¿Quién quiere ponernos al día con Taicho y yo? De inmediato, Buta, Taru y Yoki miraron a Souji, quien les devolvió una mirada fija. Realmente bien. Sentándose desde su posición de descanso, se encorvó hacia adelante y puso los brazos sobre los muslos. Recientemente, Godaime Okage Sarutobi se enteró a través de Kirigakure de que Tsukuyomi no es otro que Genin Naruto de Konoha. Hizo una pausa por un segundo para darle tiempo a un cansado Ikan para procesar sus palabras. ¿Qué Naruto? Naruto. Souji confirmó asintiendo. Él no es solo una parte de los Wolves, en realidad los fundó como una organización. Ikan dejó escapar un silbido impresionado, pero Souji aún no había terminado. También sabemos que se enfrentó a Momochi Sabusa y Yoshigaki Kisame al mismo tiempo y fue considerado victorioso y que tiene habilidades de sellado imposibles, considerando que arrancó el Sanbi del ex Mizukage Yagura y lo selló dentro de sí mismo durante el combate. Y sabemos que tiene serpientes gigantes. Agregó Taru. Lo sabíamos de primera mano, aunque ahora me doy cuenta de que tal vez no lo sabías, Taicho. Él la miró brevemente. Teniendo en cuenta que Anko en realidad no tiene el contrato de invocación, creo que sería seguro decir que también tiene tratos con Orochimaru.
Apoyar eso sería la presencia de las fuerzas de Otogakure viniendo en su ayuda en Kirigakure mientras estábamos allí. Y Akatsuki. Ofreció Yoki. Estaba el de la máscara naranja que decía ser su madre. Así es, recordó Souji asintiendo. Había un miembro de Akatsuki también. Quizá me la llamó Tobi. Basado en todo lo que aparentemente tiene en sus manos, apostaría a que ella es su espía, aunque no tengo idea de cómo llegó a saber de la organización en el pasado. Primer lugar, ¿o qué haría con la información sobre sus actividades? Dioses del cielo, ¿cómo diablos se dieron cuenta de todo eso? Ikan sacudió la cabeza con incredulidad y Yugao solo pudo compadecerse. A ella, al menos, le habían dado una fracción de advertencia antes de que todo esto le cayera encima y, sin embargo, todavía estaba luchando por aceptar lo que estaba escuchando. Ese fui yo. Taru levantó la mano para atribuirse el mérito. Me asignaron a la oficina del Hokage como guardia cuando Kirigakure Kunoichi me visitó para devolver una copia de los archivos de Naruto y compartir lo que habían descubierto. ¿Por qué necesitarían su expediente? Esta vez la pregunta la hizo Yugao, para confirmar que era él. Taru se encogió de hombros. Sabían algunos detalles pero no sabían quién era. Aparentemente Kirigakure Kunoichi describió lo que sabían, recuperó el archivo y la nueva Mizukage confirmó que él era a quien había visto durante la última batalla. Así que estábamos, lo que Ikan estaba a punto de preguntar fue interrumpido por Yoki. No te detengas en eso, Ikan. Fue su orden. No lo sabíamos, no podríamos haberlo sabido. Ahora lo sabemos, y eso es en lo que debemos concentrarnos. Sabíamos que él era parte de ellos, respondió Buta. Deberíamos haber tenido más cuidado, cualquiera de ellos podría haber sido él con esas máscaras. La habitación quedó en silencio ante la posibilidad de que uno de los lobos que habían matado hubiera sido su genin favorito, Seba de Konoha. Souji habló para romper el silencio un minuto después, llamando la atención de todos hacia él. Asuma le dijo que quería que se fuera y él estuvo de acuerdo, dice que él y los Wolves saldrán a finales de mes. No hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Preguntó Buta con el ceño fruncido. No era como si fueran capaces de convencer al Hokage de no despedirlo, especialmente si estaba de acuerdo. Incluso si lo hay, habló Yoki para sacar a relucir la otra mitad del pensamiento de Buta. Si estuviera de acuerdo, podría tener algún tipo de plan, tal vez quisiera dejar Konoha por alguna razón. Aunque ella dijo eso, ninguno de ellos tenía realmente idea de por qué sería así. Podríamos preguntarle, fue la sugerencia de Taru. O al menos ataque Taicho. Eso podría ser un poco más fácil de hacer y sería menos probable que nos topáramos con Anko. Su ceño se profundizó cuando una expresión genuinamente preocupada se instaló en su rostro. Creo que todavía intentaría apuñalarme aunque estemos de vuelta en Konoha. Lograste esquivar a Ikan. Señaló Yoki, ganándose un ceño fruncido de ambos. Sin ofender, Ikan, pero estoy mucho más preocupado por los intentos de Anko que por los tuyos. Moderación es una palabra escasa en su vocabulario. Ikan gruñó. Eso es justo. Aunque no es mala idea. Yugao estuvo de acuerdo. Kakashi podría hacernos saber lo que Naruto realmente quiere. El silencio volvió por un minuto más antes de que Buta hiciera la pregunta que todos habían estado evitando. Sí, pero luego ¿qué? ¿Nosotros lo ayudamos? Creo, Yoki no parecía muy segura, lanzando miradas nerviosas a Yugao y Souji mientras hacía una sugerencia. Creo que eso podría depender de lo que pretenda hacer. Una serie de asentimientos coincidieron con ella. Si llegara el momento, ¿con quién se pondría cada uno de ustedes? Yugao no sabía lo que le había pasado cuando hizo una pregunta tan abierta, pero ya sabía su respuesta y quería saber dónde estaban todos los demás. Sin embargo, tan pronto como salió de su boca, empezó a pensar que podría haber cometido un grave error. Entre Naruto y Asuma, entre Naruto y Konoha. El silencio fue la única respuesta que recibió. Su equipo se lanzaba miradas nerviosas para ver quién respondía primero. La voz de Souji llenó el silencio pero él no respondió, todavía no. La última vez que hablé con Kakashi Taicho él tenía algunas, interesantes, opiniones sobre el liderazgo de Asuma y comparando al Yondaime con el Godaime, bueno, no hay apenas dudas sobre a quién apoyo. Ikan y Yoki lo miraron a los ojos y asintieron comprensivamente con la cabeza mientras Yugao fruncía el ceño. ¿El Yondaime? Ella preguntó. ¿Qué tiene él que ver con algo? Buta y Taru compartieron su expresión confusa y los tres nuevamente se miraron a los ojos antes de que Yoki tomara las riendas. Algunos de nosotros somos conscientes de que el Yondaime tenía esposa y, el día del ataque del Kyuubi, tuvo hijos.
Yugao solo tardó un segundo en darse cuenta de lo que su equipo estaba insinuando. Naruto es su primogénito, sí. Yoki asintió solemnemente. Y entre la sangre del Yondaime y Asuma, yo estaría con el Yondaime. Quizás con más palabras de las estrictamente necesarias, pero la intención detrás de sus palabras se entendió con bastante facilidad. Como yo. Ikan se unió, seguido rápidamente por Souji. Ya he mencionado cuál es mi posición al respecto. Cruzó los brazos sobre el pecho. Pero para asegurarnos de que quede perfectamente claro, apoyo al hijo de Minato. Los tres miraron a su capitán, quien les devolvió la mirada con el ceño fruncido, pensativo. Buta y Taru también se volvieron hacia ella, preguntándose cómo respondería si la mitad de su equipo dijera abiertamente que se pondrían del lado de un daimyo extranjero en lugar de su propio Hokage. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a mostrar su mano hasta que esos dos hablaron y así les pidieron sus propias respuestas. Buta. Taru. ¿Estás de acuerdo con los demás? Sus miradas se encontraron durante unos segundos, un acuerdo tácito pasó entre ellos, y al unísono se volvieron hacia ella asintiendo. Hola, Taicho. Veo. Se llevó una mano a la boca mientras pensaba, pero su verdadero propósito era ocultar la sonrisa que amenazaba con extenderse sobre sus labios. Cuando estuvo segura de que lo tenía bajo control, dejó que cayera pero dejó que su equipo se sumiera en el tenso silencio por unos momentos más, cada uno de ellos cada vez más nervioso por su reacción. No me importa quién sea el hijo de Yondaime, comenzó. Pero estoy con Naruto. La habitación se llenó de audibles suspiros de alivio mientras todos se relajaban un poco, confiados en saber que todos estaban de acuerdo sobre esto. Ya he estado buscando maneras de ayudarlo a él y a sus lobos, admitió Yugao, simplemente no sabía que él era Tsukuyomi. ¿Realmente por qué? La ceja de Taru se alzó con curiosidad pero rápidamente retrocedió. Quiero decir, a todos nos gusta, es solo que, no, está bien. Es porque le debo al menos eso y probablemente mucho más. Una mano se posó en su hombro y dirigió su atención a su dueño Souji. No te preocupes por eso, Taicho. Somos un equipo. Se le recompensará. Definitivamente iba a ser una deuda mayor, todos se dieron cuenta, porque compensar a los Wolves a los que habían terminado como equipo no iba a ser una tarea fácil. Una multitud se había reunido mientras ella trabajaba, sin duda atraída a la cocina por curiosidad, y Akisi se cansó al máximo para ignorar su presencia mientras trabajaba. Desafortunadamente, no tuvo mucho éxito en ese esfuerzo y se encontró mirando regularmente a los humanos enmascarados de lobo en la puerta. Deseaba, al menos, poder ver qué expresiones tenían debajo de esas máscaras suyas. Al menos entonces sabría lo que estaban pensando, hasta cierto punto, lo que podría haber sido muy útil si cometiera algún tipo de error en su cocina. Tal como estaban las cosas, ella estaría ciega esperando que todo hubiera salido correctamente. Habían pasado muchas vidas desde la última vez que había consumido una comida humana y por su vida no podía recordar nada al respecto más allá del hecho de que había sido una especie de ofrenda de alguien que intentaba ganarse el favor del gran dios dorado. Dioses como habían sido adorados. Ahora era un buen momento para darse cuenta de lo importante que podía llegar a ser un evento tan pequeño. Abriendo las puertas del gabinete, rápidamente localizó un cuenco para contener su creación. Primero fue el arroz, que se vertió generosamente en el bol. Había cambiado ligeramente durante la cocción, aumentando de tamaño y volviéndose un poco más suave, pero era algo tan sutil que pensó que se había equivocado o que los humanos habían cocinado el arroz solo para calentarlo. Esto último no sonaba del todo bien, pero intentó no insistir demasiado en eso. Para cubrir el arroz vertió una mezcla de verduras que había encontrado en el frigorífico. Ella pensaba que eran vegetales, al menos, como carnívora no tenía mucha experiencia con ellos. Esos, como el arroz, se habían calentado después de que ella los cortó y, nuevamente como el arroz, se habían vuelto un poco más suaves. No sabía si eso era bueno o malo. Tal vez se suponía que debían estar crujientes y ella los había arruinado. Si los lobos que la observaban sabían que no estaban compartiendo esa información con ella y que no había ninguna maldita manera de que les pidiera ayuda, ya era bastante malo que tuviera que hacer esto en primer lugar. Pidiendo ayuda al sabio serpiente. Encima de las verduras tenía una especie de carne. Ya había sido desollado y deshuesado, pero estaba bastante segura de que era conejo o algo parecido. Ella mantuvo esa cocción hasta que cada parte cambió de color y luego la cortó en tiras pequeñas. El interior parecía haber cambiado de color también, así que pensó que probablemente había acertado. Sobre todo vertió una salsa que había encontrado en uno de los libros.
Había muchas fotografías de pescado en esa área, pero la salsa parecía bastante simple y lo que había logrado se parecía a la imagen de la salsa terminada. ¿Qué tan equivocada podría estar si ambos lucieran iguales? Por supuesto, el primer ingrediente también parecía bastante idéntico al producto terminado, pero ella obstinadamente ignoró ese hecho y se aferró a la esperanza de no haberlo hecho demasiado mal. Al final, la comida le pareció bastante decente, pensó, y por eso esperó desesperadamente que fuera un reflejo directo de lo bien que se había preparado. Clavando un par de palillos en la comida, tomó suavemente el tazón y comenzó a deslizarse hacia la puerta. Los lobos salieron de la puerta para que ella pudiera pasar. No se molestó en darse la vuelta, dirigiéndose directamente a la oficina de Naruto para entregarle la comida, por lo que no vio la mirada compartida por esos lobos de porcelana o el hecho de que entraron a la cocina y comenzaron a cocinar con fervor. Su padre no iba a pasar hambre si podían evitarlo, se asegurarían de que tuviera una comida que fuera realmente comestible. El familiar sonido de la carne contra la puerta de su oficina llamó su atención pero no sus ojos. Adelante, ordenó Naruto, mirando todavía firmemente los papeles que tenía delante mientras su bolígrafo creaba y raspaba pseudosellos casi distraídamente. No era un fuinjutsu real, en realidad, pero era un sistema que había desarrollado para implementar más plenamente todas las capacidades de Shellkeeper. Si no podía comprender por sí mismo el sello y cómo se suponía que funcionaba cada función, entonces lo que quería que creara inevitablemente sería defectuoso. Estas matrices no eran más que una forma de organizar visualmente sus pensamientos mientras modificaba cuidadosamente las cosas y, eventualmente, cómo iba a aplicar estos cambios al Tenno-Juin de Orochimaru. Generalmente no necesitaba mirar a sus visitantes de todos modos, podía identificarlos por cientos de otras cosas pequeñas que podían decirle exactamente quién estaba llamando. Por la forma en que sonaban sus pasos, su vacilación al entrar, el susurro de la tela cuando se inclinaban o incluso simplemente cómo llamaban, había comenzado a prestar aún más atención a sus hijos y sus peculiaridades individuales desde entonces. Kiri, aunque es cierto que esta fue una de las pocas cosas para las que realmente usó esa familiaridad adicional. Sin embargo, el sonido de las escamas contra el piso de madera hizo que inmediatamente levantara su cabeza hacia la puerta para descansar su mirada en la mitad serpiente de O. Sabía su nombre, por supuesto, no fue tan descuidado como para ignorar sus palabras por completo, pero no le importaba llamarla por ese nombre. Podría ganarse ese derecho cuando demostrara su valía, dejaría que eso la motivara. Para alguien a quien se le había encomendado una tarea imposible, seguro que estaba presente mucho tiempo. ¿Realmente tenías alguna intención de siquiera intentar la tarea que te asigné, serpiente? La forma en que ella hizo una mueca le dijo que sus palabras tuvieron el efecto deseado, pero ella continuó caminando hacia su oficina de todos modos, con la cabeza ligeramente inclinada. Haré que se haga tu voluntad, Naruto-sama, ya hice los arreglos para que comencemos en Yuno-kuni para acelerar el proceso. Una ceja carmesí se alzó y sus ojos morados dirigieron su atención al cuenco que tenía en la mano. ¿Y tienes la intención de hacerlo comiendo? Tuvo que girarse hacia su reloj para calcular cuál sería la comida más cercana. Podría haber jurado que era antes del mediodía, pero aparentemente estaba más que un poco equivocado en esa estimación. Ya eran casi las 7 menos cuarto. ¿Cena en mi oficina? Quizás puedas llegar a entender por qué no tengo fe en ti ni en tus hermanos. No es para mí, Naruto-sama. Mientras hablaba, dejó el cuenco rojo sobre su escritorio y lo acercó a él. Rápidamente reunió sus papeles dispersos para sacarlos del camino antes de que terminaran derramándose sobre ellos, con el ceño fruncido tirando de sus labios ante el hecho de que alguien pondría su trabajo en algún tipo de peligro. Su frente no bajó. De hecho, el otro decidió unirlo más cerca de la línea del cabello. Te pido un país y me traes la cena. No creía que su voz pudiera ser más plana. Es parte de los arreglos. Su boca se abrió brevemente, una pregunta muriendo en la punta de su lengua cuando la cerró de nuevo. Tomándose un segundo para ordenar sus pensamientos, abandonó la pregunta y decidió finalizar la interacción por completo. Me siento tentado a preguntar por qué, pero realmente no tengo la paciencia para lidiar con lo que sea en este momento. Gracias, puedes irte. Tú eres, ella vaciló, mirando hacia el cuenco que había traído, antes de reunir suficiente coraje para continuar con su pregunta. ¿No vas a intentarlo?
No se dio cuenta de que podía tener menos confianza en lo que había creado hasta que él se tomó un segundo para darle a la comida una mirada escéptica, una que rápidamente se volvió hacia ella. Su mirada inquisitiva le preguntó claramente si estaba segura de querer estar allí cuando él lo hiciera y, si era completamente honesta, podría admitir que probablemente no era así. Sin embargo, ella tendría que poder contarle a Orochimaru cómo le fue para que pudieran continuar consiguiendo transporte para ella y sus hermanos. Por favor. Ella terminó suplicando. Todo lo que necesitaba hacer era verlo darle un mordisco, eso era todo. Seguramente no podría ser tan malo, ¿verdad? Sin romper el contacto visual, Naruto tomó el cuenco y lo atrajo hacia él con los palillos clavados en su contenido. Con la facilidad practicada de alguien que estaba acostumbrado a comer mientras leían los informes, movió un trozo de carne hacia las verduras y lo recogió con el arroz subyacente. Incluso antes de empezar a masticarlo, se dio cuenta de que no estaba bien cocido. El arroz estaba solo a medio cocer, al igual que las verduras, y cuando empezó a masticar se dio cuenta de que la carne, conejo, creía, estaba terriblemente demasiado cocida. Honestamente le sorprendió que no se hubiera quemado, aunque probablemente había estado bastante cerca. Y la salsa, bueno, la forma más amable de decirlo fue simplemente referirse a ella como sal líquida, porque ese sabor abrumador fue todo lo que pudo identificar. Después de tragar, devolvió los palillos al cuenco y dejó escapar un profundo suspiro. Se habría sentido decepcionado si él hubiera tenido expectativas positivas al respecto en primer lugar, pero tal como estaban las cosas, ella realmente no podría tener menos de su fe si lo intentara. Yo te pregunté. Habló lenta y deliberadamente, asegurándose de que no hubiera manera de que lo que dijera pudiera ser malinterpretado. Para apoderarse de un país por mí. Sus ojos bajaron al cuenco y volvieron a ella. Tenía la intención de que fuera una tarea difícil, una que me demostrara tus capacidades. Ahora es obvio que habría sido infinitamente más amable de mi parte enviarte de regreso a O que darte incluso la tarea más simple para realizar. No me atrevería a ordenarte que riegues las flores por temor a su bienestar. Tal vez debería haber dicho que no y simplemente dejarlo con la comida. Aki sí hizo una mueca de vergüenza cuando sus palabras la golpearon, bajando la cabeza lo más que pudo. Sabía que sus mejillas humanas probablemente ardían de vergüenza, pero estaba demasiado concentrada en el hecho de que había fallado tan miserablemente en preocuparse por la imagen en ese momento. Mis más sinceras disculpas, Naruto-sama. Te dejaré con tu trabajo. Dobló el resto de su torso en una profunda reverencia y comenzó a retirarse de su oficina mientras él continuaba hablando. Quienquiera que haya hecho arreglos relacionados con eso, infórmeles que estoy muy disgustado con ellos por hacerlo. Deberían haberlo sabido mejor. Por supuesto, Naruto-sama. Hágase tu voluntad. Estoy empezando a dudar cada vez más de eso, niña. Cuando la puerta que se cerraba marcó la salida de Akishi, Naruto volvió a sus papeles, extendiéndolos sobre su escritorio en el único caos semi-organizado con el que se sentía más cómodo cuando hacía una lluvia de ideas. Pasaron varios minutos de su trabajo cuando se detuvo para mirar el cuenco. Después de unos momentos de deliberación, lo acercó a él y agarró los palillos una vez más. No era nada bueno, pero era comida. Algo así como, considerando que no había comido desde el desayuno, no, espera, ¿comió esta mañana? Por más que lo intentó, no podía recordar haber comido nada entre despertarse y comenzar a trabajar. Quizás un lobo había traído algo mientras trabajaba antes. Seguramente había tenido algo. Un repentino vacío en su estómago se hizo evidente ante eso, proponiendo el hecho de que tal vez se había olvidado de comer algo durante el día, otra vez. Solo consideró brevemente enviar a buscar a un lobo para que le preparara algo o incluso ir a una de las cocinas y hacerlo él mismo, pero una mirada al reloj le dijo que ya había perdido suficiente tiempo. Si quería tener alguna esperanza de irse a la cama a una hora decente, tendría que seguir trabajando y, en ese caso, se conformaría con lo que tuviera inmediatamente a mano. Dioses del cielo, sin embargo, iba a tener que dar órdenes para prohibir a esa serpiente usar las cocinas si esto era lo que iba a salir de ello. Solo observó por un momento cómo el pequeño tren se alejaba y se dirigía de regreso a la ciudad en la que se encontraban actualmente. Hugo tuvo la sensación de que esta era la última vez que lo haría, ya que una vez que el camino estuviera despejado, las posibilidades de que los trasladaran a la ciudad más allá de la montaña eran altas. Un ceño fruncido momentáneamente tiró de sus labios. Puede que no tenga muchas posesiones, pero lo que había recogido mientras estaba aquí todavía estaba en la habitación que había estado alquilando y no les había pedido que trajeran sus cosas cuando regresaron por la mañana.
Hugo también tenía la sensación de que, honestamente, sus compañeros de trabajo no esperarían que él hubiera terminado para cuando regresaran, por lo que había pocas posibilidades de que lo hicieran por iniciativa propia. No tenía reloj, aunque tal vez sería un uso decente de su salario, pero ya habían trabajado hasta tarde y debían regresar temprano en la mañana, por lo que esperaría verlos en las próximas 6 o 7 horas. No era mucho tiempo para terminar de atravesar las 9/10 partes restantes de la montaña, pero afortunadamente no iba a tener que seguir trabajando como trabajador regular. Con una respiración profunda tranquilizó su mente, buscando el chakra natural tan tranquilamente como pudo. El chakra de la naturaleza era una fuerza cruda y primaria que tuvo el desafortunado efecto de causar picos masivos de agresión en los animales y los humanos no fueron una excepción. Hubo rumores en toda la base de Orochimaru de un modo sabio que había sido su enfoque antes del Tenno Huin y aparentemente la teoría era atraer pequeñas cantidades de chakra natural al cuerpo y equilibrarlo cuidadosamente con el suyo, pero ciertamente no era nada, Hugo. Era capaz de... Lo que era capaz de hacer, había descubierto recientemente, era centrar esa agresión. No fue agresión, no fue agresión. Era pasión, era empuje y era la fuerza que uno necesitaba para ambos. La ira y la sed de sangre eran emociones apasionadas y se intensificaban con la adición del chakra natural, pero si ya tenías algo que estabas decidido a lograr, entonces tu propio chakra lo reflejaría, siendo parcialmente energía mental, y el chakra de la naturaleza lo seguiría. Hugo sabía lo que tenía que hacer y ahora el mundo entero le prestaría su fuerza para que pudiera lograrlo. Con otra aspiración profunda, llenó sus pulmones con el aliento de vida, permitiendo que la energía que lo siguió se filtrara por sus venas y empapara todo su ser. Su piel se volvió de un gris intenso, sus músculos aumentaron ligeramente y sus huesos crujieron a medida que se alargaban y fortalecieron hasta convertirse en acero. Fue doloroso, siempre lo había sido, pero no duró mucho. El frío calmante de un río de montaña fluía dentro de él, cayendo sobre huesos y ligamentos como guijarros. El cambio de sus ojos señaló la finalización de una transformación total y voluntaria y fue algo que sintió más de lo que realmente vio. Aún así, la energía del mundo se le dio a conocer mientras danzaba sobre la nieve y se filtraba de la piedra viva como humo. Con una mirada hacia las herramientas que descansaban a sus pies, se burló ligeramente. Habían sido verdaderos y confiables, pero no eran adecuados para resistir la fuerza que estaba a punto de usar para tallar esta piedra. Al arrojarlos con seguridad a la nieve, sintió que el pesado hueso crecía a través de su piel hasta cubrirlo desde la punta del dedo hasta el codo. Con casi 5 centímetros de grosor y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de uno de los trenes completos de Doto, sabía que incluso si su herramienta hubiera sido lo suficientemente fuerte no había manera de que sus manos pudieran usarla correctamente. Así no. Con los brazos listos, su espalda fue lo siguiente y sintió que su columna perdía flexibilidad y sus omóplatos crecían para fusionarse en su pelvis para sostener el músculo que rápidamente creció para poder mover sus brazos. No iba a moverse así, en lo más mínimo, y como para demostrar su punto, sus piernas cambiaron a continuación. El hueso se ensanchó primero, pero la piel y los músculos tuvieron que seguir rápidamente para evitar dividirse como lo hicieron sus pantalones y zapatos. Para cuando terminaron, sus piernas casi triplicaban su tamaño anterior y Hugo sabía que la mayor parte de esa masa era hueso sólido. Olvídese de pesar tanto como Bucra, Hugo tenía la sensación de que podría competir con el pequeño tren que transportaba a su equipo todos los días. Dando unos pasos dolorosamente lentos, se posicionó frente a la pared de roca que los separaba de su objetivo y examinó la forma en que el chakra natural fluía dentro y alrededor de ella. Tan pronto como localizó un lugar donde abundaba la energía, golpeó, su codo impulsó el resto de su brazo hacia él con un chorro de chakra. La piedra, ya lo suficientemente debilitada como para permitir que las energías naturales se filtraran, se desmoronó sin resistencia. No había trozos como cuando el resto del equipo atravesó la piedra, no, todo lo que Hugo dejó fue polvo. Uno menos, quedan muchos miles por recorrer. Apretando los dientes, Tenbin no Hugo se puso a trabajar. Iba a ser una noche larga. ¿Se lo comió?, preguntó Orochimaru, sin levantar la vista de su trabajo. Aki sí, que acababa de entrar a la oficina del hombre, estaba agradecida por la falta de sus ojos sobre ella y era dolorosamente consciente del vergonzoso polvo rojo que actualmente lucían sus mejillas. No me quedé mirándolo comer. Fue su respuesta inmediata, ligeramente mordaz, lo que llevó al serpiente sabio a levantar la mirada y alzar una ceja. Pero le dio un mordisco mientras yo estaba presente.
Ella continuó mucho menos a la defensiva, desviando la mirada con la esperanza de que a él se le negara la oportunidad de leer sus pensamientos a través de ellos. Si esto había sido exitoso o no, ella nunca lo sabría realmente, pero él pareció aceptar su respuesta de todos modos. Entonces supongo que te debo transporte a la capital de Yunokuni. Arreglaré algo en la mañana, prometió antes de levantar una mano y hacer gestos perezosos para ahuyentar. Haré que alguien te informe cuando todo esté listo, ahora déjame. Tengo trabajo que hacer. Ella estaba muy feliz de hacerlo, su mitad inferior serpentina rápidamente la hizo salir por la puerta. Sin embargo, se detuvo allí, con una mano apoyada en el marco de la puerta mientras miraba a Orochimaru trabajando. Le tomó un momento tomar una decisión, pero su voz rompió el silencio recién establecido. Orochimaru, gracias. No lo hice por ti. Ni siquiera levantó la vista mientras respondía, la gratitud de la serpiente era totalmente intrascendente para él. No, tal vez no, estuvo de acuerdo mientras se giraba y salía de la habitación, su voz llegaba desde el pasillo. Pero tampoco lo haré por mí. Eso llamó la atención del hombre y levantó la cabeza lo suficiente para poder ver su figura alejándose deslizándose por el pasillo. Ese fue un buen punto, frunció el ceño, tal vez estaba siendo demasiado duro con el Akyun. Después de todo, ella solo estaba tratando de cumplir los deseos de Naruto, incluso si su príncipe carmesí en realidad no tenía ninguna fe en su capacidad para hacerlo. Supongo, murmuró en voz baja, volviendo a su trabajo. En ese caso, de nada, aquí sí. Estaba, tal vez, a la mitad de su inesperada comida, cuando hubo otro golpe en la puerta. Colocando sus palillos sobre la mesa, Naruto dirigió su atención allí, las páginas en su otra mano bajaron hasta el escritorio. Ingresar. Sus últimos visitantes obedecieron, abrieron silenciosamente la puerta y entraron. Una sola ceja carmesí continuó alzándose mientras los tres lobos entraban desde el pasillo. A menos que estuvieran allí para intentar sacarlo de su trabajo, una posibilidad probable, en realidad, iba a sentir mucha curiosidad por saber qué había impulsado a tantos de ellos a pasar por allí cuando sabían que él todavía estaría trabajando. ¿Sí? Cuestionó, su mirada púrpura se encontró con los ojos desenmascarados de los lobos fuera de servicio. ¿Hubo algo que requiera mi atención, niños? No respondieron verbalmente, pero rápidamente encontró su plato actual de intento de comida, confiscado y un tazón nuevo, mucho más apetitoso, reemplazándolo rápidamente. Completando la tarea, los tres ofrecieron una rápida reverencia al unísono antes de que el lobo del medio hablara. Nuestras disculpas por el retraso en su comida, Tou-sama. Esperamos que lo disfrute. La mirada de Naruto pasó de los lobos al cuenco y de ellos a sus tres hijos. La viste cocinando, ¿verdad? La vergüenza se apoderó de los tres, expresiones de vergüenza y gestos nerviosos se dieron a conocer. Ah, sí, Tou-sama. El lobo del medio se rascó la nuca. La vimos en la cocina. La habríamos detenido pero, bueno. Orochimaru nos había informado que él le había ordenado que lo hiciera, algo sobre un acuerdo entre los dos. Una de las nutrías habló para continuar la explicación, desviando rápidamente la mirada cuando sus palabras atrajeron la atención de Naruto. ¿Orochimaru, eh? Bueno, eso arrojó algo de luz sobre la situación. Tendría que obtener más detalles del hombre, la próxima vez que hablaran, e informarle lo disgustado que estaba con los resultados de su arreglo. Sin embargo, podríamos, habló el tercer lobo, llamando la atención de su agradecida hermana. Asegúrate de tener algo comestible después. Lamentamos haber tardado tanto en llegar aquí, no queríamos que ella nos viera en caso de que le dijera a Orochimaru. Su ceja roja volvió a alzarse. No debéis temer a Orochimaru ni a lo que él piense de vuestras acciones. Sois mis hijos y tenéis mi protección muy por encima del favor que me tienen. Sí, Tou-sama, es solo que sabemos que a usted tampoco le importaría que se enojen. Evitar que él lo supiera parecía la solución más simple para lograr los mejores resultados. Naruto guardó silencio por un momento, moviendo su mirada entre los tres. Tú, has pensado demasiado en traerme la cena. Finalmente dijo, con una sonrisa irónica en su labio mientras negaba con la cabeza. Ustedes tres deben tener algo mejor que hacer con su tiempo de inactividad. Los tres compartieron una mirada rápida, llegaron a un acuerdo no verbal y, al mismo tiempo, volvieron su atención a su padre. Nos gusta cocinar. Se encogieron de hombros. Naruto sabía que era una mentira descarada y estaba bastante seguro de que ellos sabían que él lo sabía, pero lo dejó pasar sin denunciarlos.
Los cuatro sabían la verdadera razón por la que habían puesto tanto esfuerzo en una tarea tan simple y él podía apreciarlo. Por supuesto, aceptó su palabra con una mirada de complicidad. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Sin embargo, ahora que has cocinado, creo que es hora de volver a algunos de tus otros pasatiempos, ¿no? Una excelente idea, Tou-sama, te dejaremos con tu trabajo y tu comida, disfruta. Estoy seguro de que lo haré, gracias. Los tres hicieron una reverencia de agradecimiento y abandonaron la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos con un suave clic. Levantando los papeles que había estado leyendo, recuperó sus palillos y alcanzó hábilmente su primer bocado solo para detenerse tan pronto como comenzó a masticar. Parpadeando sorprendido, miró el cuenco que habían traído. Tal vez realmente les gustaba cocinar porque era condenadamente bueno. Era imposible que nadie pasara por alto la expresión de satisfacción de los tres radiantes lobos caminando por el pasillo, incluso para Akishi con su escasa y anticuada experiencia en expresión humana, pero a pesar de su repentina curiosidad, Akyun mantuvo su atención sólidamente hacia adelante mientras avanzaban. A un lado para que pudieran pasarse. A pesar de sus esfuerzos, sus ojos se sintieron atraídos por un familiar cuenco rojo en una de sus manos y se encontró echando un breve vistazo. Esa era su comida. La comida que había preparado para el sumo sacerdote. La primera emoción que llamó su atención después de recordar su vergüenza fue la indignación. ¿Cómo se atreven a estar en posesión de la comida que ella le había preparado? Eso fue rápidamente reemplazado por comprensión, recordando los comentarios que había hecho después de que ella le rogó que lo intentara. Por supuesto que lo sacaría de su oficina, ¿por qué lo conservaría? Y finalmente, cuando se dio cuenta de que el cuenco estaba casi medio vacío, Akishi experimentó una repentina e inexplicable sensación de que un calor se extendía por su pecho. A él no le había gustado, estaba absolutamente segura de que no había estado mintiendo sobre eso, pero algo en saber que lo había estado comiendo de todos modos le trajo sentimientos de satisfacción que no había sentido en siglos. No era consciente de la brillante sonrisa que llevaba durante todo el camino de regreso a sus habitaciones, pero si lo hubiera sido, no le habría importado. Grieta, 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 grieta. El puño cubierto de huesos de jugo atravesó la roca, lo poco que quedaba de la pared se desmoronó a su alrededor. Abrió el puño y movió los dedos tanto como pudo en esta forma en un esfuerzo por confirmar que había hecho lo que pensaba que había hecho. Sí, eso le pareció como nieve cayendo y dudaba mucho que de alguna manera estuviera desacelerando dentro de la montaña misma. Apretando su puño nuevamente, sacó su puño derecho de la montaña mientras su pie izquierdo conectaba con un sólido crujido. Los últimos 3 centímetros de la montaña apenas pudieron resistir y cayeron al suelo polvoriento en grandes trozos. Los ojos amarillos se entrecerraron en el crepúsculo, apenas capaces de distinguir las luces que empezaban a parpadear en el pueblo más abajo de la colina. Una euforía vertiginosa comenzó a surgir en su pecho, pero antes de que pudiera disfrutarla sintió que el chakra de la naturaleza restante dentro de él respondía con mayor adrenalina y una repentina sed de sangre. No, eso no era lo que quería. No aquí, no ahora. Yuki no Kuni era conocido por algunas cosas, pero el poderoso shinobi no era una de ellas. Si cometía un alboroto, había una probabilidad muy real de que el país se desmoronara antes de que lo hiciera su enloquecida ira. Desafortunadamente, cuando su cuerpo estaba predispuesto a la absorción del chakra de la naturaleza, no fue una tarea fácil purgarlo de su sistema. De hecho, era casi imposible en la mayoría de los casos, siempre había necesitado que alguien lo ayudara a superarlo para poder calmarse nuevamente. Aquí no habría nadie que pudiera hacer eso por él, de eso estaba seguro. Tratando de pensar rápidamente sin entrar en pánico, el chakra de la naturaleza reaccionaría aún más fuerte a tal emoción. Jugo devanó su confuso cerebro buscando algo en lo que pudiera enfocar su atención, sus ojos amarillos escaneando el polvo gris y la nieve blanca casi sin ver. Solo conocía esos colores por su memoria, todo lo que podía ver ahora era el rojo. Al girar detrás de él, fue recibido por la vista de sus herramientas tiradas en la nieve y el final de la pista que habían estado tendiendo. Así es. La claridad lentamente volvió a filtrarse en su mente, los impulsos animales del chakra de la naturaleza retrocedieron ligeramente a favor del pensamiento superior de la humanidad. Reprimida pero siempre presente, la verdadera naturaleza humana lista para ser liberada. Jugo tenía mucha práctica para resistir esos impulsos, pero incluso eso solo fue hasta cierto punto para ayudarlo aquí. Su trabajo aquí estaba hecho pero no estaba hecho.
Todavía tenían que tomar el camino hasta el pueblo antes del mediodía si querían alcanzar los ojos que se dirigían hacia el agujero en la montaña toscamente tallado por sus puños. Era viable, pero aún necesitaba muchas mejoras para estar a la altura de los estándares de Doto y, por asociación, de los administradores ferroviarios. No iba a poder tender la vía, pero sí podría retomar su trabajo en el túnel. Eso requeriría poder, pero no tanto como su desesperado golpe a través de la piedra viva, y requeriría más precisión que fuerza. Sabiendo esto, dirigió su cuerpo para que volviera a una forma más similar a su físico normal. Ya estaba bien preparado para este tipo de trabajo, pero la mayor fuerza y resistencia del chakra natural probablemente sería lo único capaz de mantenerlo durante el resto del día. O, al menos, hasta el mediodía. Después de eso, la tripulación pudo hacerse cargo porque él debía tomar una siesta. Corriendo hacia sus herramientas, la sacó de la nieve y se puso a trabajar creando un ritmo en el que perderse. No sabía por qué, pero algo en los patrones hacía que fuera mucho más fácil concentrar la energía natural que llenaba su carne. Sin embargo, tuvo cuidado de no permitir que entrara más en su cuerpo, cortando su atracción para que lo que quedara pudiera eliminarse de forma no violenta. Con suerte, lograría quemarlo antes de que su tripulación se reuniera con él. Se había encariñado bastante con ellos durante las últimas semanas, odiaría espantarlos ahora. Kari, especialmente. A diferencia de la mayoría de las mañanas, donde se recostaba en uno de los asientos duros como el resto de la tripulación, Kari se encontró prácticamente colgando del tren en un esfuerzo por detectar a Hugo mientras regresaban a la montaña que les estaba causando tantos problemas. A pesar de lo fuerte y duradero que era, ella y el resto de la tripulación esperaban encontrarlo desplomado en la nieve. Ojalá estuviera vivo, pero el frío de las noches de Yuki no Kuni no era misericordioso y no le importaba a quién se llevara. El resto de la tripulación permaneció sentado con excepción de Yaiji, quien actualmente conducía el pequeño tren, pero ninguno de ellos estaba medio dormido en los pequeños asientos de metal como solían estar, ni se quejaban del frío o de la mierda del café. De vuelta en la oficina estaba. No, hoy estaban todos tan nerviosos como ella, pero lograron mantener sus traseros firmemente plantados hasta llegar al final de las vías. El hecho de que Bukra y Deiko tuvieran un montón de mantas y varios termos llenando el asiento entre ellos no pasó desapercibido para nadie, ni tampoco el hecho de que Yaiji ya había colocado un catre en el otro lado del vagón antes que nadie. Llegó esa mañana. A pesar de sus mejores esfuerzos, no habían podido sacarle una sola palabra al respecto. Su supervisor ignoró deliberadamente la existencia misma de los preparativos que había hecho para su incansable compañero de tripulación. Bueno, tal vez no incansable si iba a necesitar el catre cuando llegaran, pero lo suficientemente cerca. Incluso si colapsara en el momento en que lo encontraron, el solo hecho de que hubiera estado despierto tanto tiempo sería suficiente para justificar un título de incansable. Trabajar todo el día y toda la noche ya era algo al menos notable, hacerlo en esta línea de trabajo, y romper una montaña además, fue absolutamente increíble. El pequeño tren pasó la última curva de las vías y Kari se inclinó aún más solo para ser arrastrada hacia atrás por Noki antes de que su rostro se familiarizara con las ramas de uno de los muchos cipreses por los que habían tendido la vía. Si Doto tuviera alguna idea de lo valiosa que era realmente la madera de estos árboles, sin duda serían talados en un día y ya estarían en camino al mejor postor. Afortunadamente, la atención de Doto rara vez era captada por algo que no fuera brillante. Ella se volvió hacia él y le dio una sonrisa tímida y agradecida antes de volverse hacia la ventana y esperar a que los árboles disminuyeran lo suficiente para regresar con seguridad a su posición anterior. Afortunadamente, solo tuvo que esperar un minuto más antes de que los árboles se detuvieran y pudiera reanudar la búsqueda de su compañero de tripulación. La montaña hacia la que se dirigían se hizo cada vez más grande, elevándose sobre el tren comparativamente pequeño sobre sus pequeñas vías, y cada vez que Kari pensaba que no podía hacerse más grande, que tenían que estar tan cerca como las vías lo permitieran, se demostró que estaba equivocada. Así como Hugo se había negado a dejar de trabajar, la montaña se negaba a ser menos de lo más grande que podía ser. Hugo no era tan testarudo como una montaña, la montaña era tan testaruda como él. Metal contra metal chirrió en el aire, indicando los frenos del tren. Todavía no habían llegado al final, pero estaban cerca y cada segundo se acercaban más.
Pasaron casi 2 minutos completos de chirridos antes de que el tren se detuviera por completo, algo que le dijo a toda la tripulación que Yaiji había mantenido la velocidad máxima durante mucho más tiempo del estrictamente apropiado para llegar allí lo más rápido posible. Si no tuviera cosas más importantes en mente, Kari podría haberle lanzado al hombre una sonrisa agradecida. Tal como estaban las cosas, saltó desde la ventana hacia la nieve antes de correr hacia la roca que se avecinaba y que bien podría estar firmando sus sentencias de muerte al mediodía si se negaba a ceder ante sus mejores esfuerzos. Kari era consciente, vagamente, del resto de la tripulación amontonándose detrás de ella, pero no les prestó atención, sus ojos azules se entrecerraron contra el reflejo del sol en la nieve fresca de la mañana. Casi como si su mirada lo hubiera convocado de alguna manera, pudo distinguir una figura cerca de la entrada del túnel, pero algo parecía extraño en ella. Me tomó un segundo darme cuenta de que la figura era principalmente una silueta porque había luz proveniente del otro lado. Había luz desde el otro lado de la montaña. Hugo se alejó más completamente de la boca del túnel, la niebla se alejaba del calor de su cuerpo expuesto, y Kari podría haber jurado que sus ojos brillaron de color amarillo durante unos segundos antes de ser recibida por el cálido marrón que había llegado a asociar con él. ¿Alguien agarró mis cosas?, preguntó con la misma voz clara y tranquila que habían oído de él durante las últimas semanas, pero esta vez llenó el pecho de Kari con una calidez aliviada tan reconfortante que casi perdió la capacidad de ponerse de pie. Él estaba aquí y estaba bien, no creía que ningún miembro de la tripulación pudiera pedir más. Sin embargo, a juzgar por la luz que aún salía del túnel, parecería que él también había logrado entregárselo a ellos. ¿Dejaría alguna vez de sorprenderlos? Entonces, Kakashi pasó la página de su libro, apoyándose contra la pared en la oficina de Naruto. Dejando Konoha, Su único ojo expuesto se apartó del libro para posarse en el hijo de su sensei, cuya atención permanecía fija en su trabajo. El joven Daimyo estuvo de acuerdo, firmando una solicitud y colocándola en la pila apropiada para ser devuelta a Nami no Kuni. ¿Y no me lo ibas a decir? Esta vez Naruto miró hacia arriba, un ojo morado se encontró con el negro de Kakashi, y lentamente levantó una ceja. No parece que lo necesitara, ¿verdad? Un ceño fruncido tiró de los labios del Jounin y parpadeó lentamente. No, finalmente se dio el punto. Supongo que todavía me llegó bien. El silencio descendió, interrumpido solo por el rasguño del bolígrafo de Naruto y el lento giro de su ventilador de techo. ¿Qué lado? La ceja de Kakashi se alzó aunque estaba mayormente cubierta por su diadema. Naruto colocó el siguiente papel en una de las muchas pilas cerca de su escritorio y dirigió su atención más completamente a su sensei antes de repetir lo mismo. ¿De qué lado te lo dijo? Está dando vueltas en los círculos Ambu, admitió sin responder realmente. Pero un lobo vino recientemente a mi departamento para recuperar el último Icha que había tomado prestado de tu biblioteca. Aparentemente están empacando todas las cosas en esta base, así que realmente no fue muy difícil descubrir qué estaba pasando. Y les preguntaste. Maldito Naruto, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Ellos me dijeron. Fue la única defensa de Kakashi ante eso, ofreciendo un perezoso encogimiento de hombros a modo de acompañamiento. Por supuesto que sí, se burló Naruto con un ligero movimiento de cabeza, volviendo a su trabajo. Tú eres Inuoji. Kakashi realmente no tuvo una respuesta para eso, optando por otro encogimiento de hombros. Las páginas de las de Naruto, esto era lo que el lobo había venido a recuperar de su apartamento, libro pasaron 3 veces antes de romper el silencio recién caído. Entonces, si te vas, ¿qué nos está pasando? Realmente no le importaban cuáles eran los planes de Naruto para personas como Anko más allá de una leve curiosidad, pero técnicamente todos estaban en un barco muy similar y Kakashi sí se preocupaba por Kakashi. Era una de las pocas cosas en su lista de cosas que le importaban. Justo encima de Icha y justo debajo es un dolor de cabeza. ¿Qué opinas? Responder una pregunta con otra pregunta no era exactamente justo, en lo que a Kakashi se refería, pero le dio la oportunidad a Kakashi de hacer su propia sugerencia. Entonces me dirigiré a las oficinas Shinobi y me retiraré formalmente de Konoha esta tarde. Los ojos morados de Naruto se levantaron de su trabajo y le dieron una mirada fija. No. Los hombros de Kakashi se hundieron y dio un suspiro de resignación. Supongo que valió la pena intentarlo. ¿Sabías la respuesta a tu pregunta antes de hacerla, Kakashi? Sí, tuve un presentimiento. El Icha de Naruto se deslizó en la bolsa trasera de Kakashi y este cruzó los brazos sobre el pecho.
¿Querías informes, agentes o realmente tenías tareas para nosotros mientras estamos aquí? Si necesito algo, lo sabrás. Mientras tanto, quédate tranquilo, tal vez consideres entrenar a tu equipo o algo para pasar el tiempo. ¿Es eso una orden? No. Poniendo los ojos en blanco, Naruto soltó un resoplido divertido. No, Kakashi, no es una orden. Descuida a tu equipo como desees. Ah, bueno. El Jounin se secó la frente con el dorso de la mano en gesto de alivio. Estuve preocupado por un segundo. Tú serías. Naruto tomó la siguiente pila de papeles que requería su atención. ¿Había algo más que necesitaras aclarar? No, en realidad no. Incluso dijo que no parecía tener prisa por moverse de su posición apoyado contra la pared, lo que provocó que Naruto levantara una ceja nuevamente en silenciosa pregunta. ¿Hay alguna razón por la que todavía estás aquí si no necesitas nada más? Finalmente preguntó. Kakashi se encogió de hombros. Podría darte un par de razones. Ya sabes, asegurarte de no trabajar demasiado, hacer guardia para los lobos, respaldo para cuando Anko venga con la misma pregunta y tenga que ser informada que se quedará en Konoha, elige tu opción. Ah, sí, Anko. Naruto hizo una pausa en su trabajo, dejó su bolígrafo sobre el escritorio y frunció el ceño pensativo. Su posición en Kid no tiene precio, aún así. Fue el turno de Kakashi de levantar una ceja. ¿Qué estás pensando? Incluso si perdemos una persona tan valiosa en Kid, podría ser más fácil llevárnosla conmigo. Un ceño fruncido tiró profundamente de los labios de Kakashi detrás de su máscara. Era bastante injusto que ella pudiera ir mientras él estaba atrapado en Konoha, pero no podía decir que no entendía el hilo de pensamiento que había llevado a Naruto a esa conclusión. Si bien era algo raro de ver debido a la poca gente con la que realmente se acercaba, Anko era bastante pegajosa y no había ningún individuo al que pareciera aferrarse más que al propio Naruto. Ya era bastante difícil mantenerla apareciendo en Kid para su trabajo mientras Naruto estaba en Konoha. Kakashi no tuvo problemas para creer que convencerla de que se quedara sería casi imposible y que irse sin decírselo solo resultaría en que ella se volviera rebelde y los siguiera. De todos modos, tal vez Kurenai podría anclarla aquí. El Jounin sugirió débilmente. Ambos sabían que no funcionaría. Ella ha sido anclada por Ana, Kurenai y Yugao. Hizo una pequeña pausa ante el apellido antes de seguir adelante. Y estoy casi incómodamente seguro de que ella los vendería a una vida de esclavitud si se lo pidiera. Sin embargo, ella al menos dudaría. Quizás preguntarte si hay algo más que pueda hacer en su lugar. Le gustaría creer eso, al menos, pero había algunas veces que Anko era tan celosa como sus hijos, por lo que era completamente posible que lo hiciera de inmediato y sin lugar a dudas. Incluso podría pedirte que seas tú quien los compre, para saber que están con alguien en quien puede confiar. Kakashi. La voz de Naruto era grave. Podría hacer que se los vendiera a Orochimaru para que haga con ellos lo que quiera. Ella lo haría. Kakashi no pudo decir que estaba equivocado e hizo una mueca al darse cuenta. Incluso ahora Anko odiaba absolutamente a su antiguo maestro y todo lo relacionado con él y solo toleraría la presencia de sus fuerzas por el bien de Naruto. Ella haría cualquier cosa por él. Honestamente, era una cantidad preocupante de control para cualquiera sobre ella, aunque Kakashi podía consolarse sabiendo que la influencia de Naruto sobre Orochimaru era igual de fuerte. Bueno, tal vez no consolarla, pero el hecho de que él tuviera tanta influencia sobre ella palidecía en comparación con eso. Al menos sabemos que ella es leal. Una risa se le escapó al joven daimyo, amable y casi amarga, un hecho que confundió bastante a Kakashi. Sí, sabemos que ella seguirá cualquiera de mis órdenes sin dudar. Ella es completamente leal a mi palabra. Los ojos morados miraron al vacío durante unos segundos, perdidos en sus pensamientos. Pero esa lealtad se extiende a mi voluntad. ¿Llegar de nuevo? La lealtad de Anko hará que siga mis palabras y que no hará nada que me haga daño a mí o a mis hijos, pero eso también significa que no irá en mi contra cuando sea lo mejor para mí. Necesito más que obediencia ciega, Kakashi. Necesito líderes con la misma visión que yo. Ella es mi fan, mi leal fan, pero creo que es poco probable que alguna vez alcance algo más grande. Kakashi realmente no conocía ninguna posición dentro de los lobos mayor que lo que era prácticamente su guardia de honor, con la excepción de sus manos izquierda y derecha, Sai y Mai, respectivamente. Kakashi estaba vagamente consciente de que últimamente había habido cierta fricción entre Naruto y Mai. ¿Había esperado Naruto haber podido usar a Anko como mano de reemplazo? No, eso no estaba bien.
Kakashi era consciente de que probablemente sus cejas estaban fruncidas mientras reflexionaba sobre esto, pero estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para importarle. Acababa de decir que Anko no funcionaría porque actuaría de forma independiente por el bien de Naruto, no por el bien de los lobos. Ese fue el verdadero enfoque aquí. El testamento de Naruto era cualquier cosa que hiciera que sus hijos estuvieran seguros y felices, nada más le importaba al joven. Si ese fuera el caso, aprobaba lo que estuviera pasando entre él y Mai. Quería líderes, personas con los mismos objetivos pero que pudieran ver otras formas de lograrlos. Lo golpeó con una claridad repentina, casi sin ninguna relación con Anko. Mai fue el reemplazo de Naruto. Estaba intentando preparar un heredero. Por supuesto, eso también significaba que Anko no subiría de estatus si llegara a ser así. Ella era leal a Naruto y solo a Naruto. Incluso suponiendo que permaneciera entre los lobos, era muy poco probable que se convirtiera en la guardia de honor de Mai y Sai y Hanabi ya estaban ocupando los puestos de mando. Kakashi parpadeó sorprendido al darse cuenta. Mai ya contaba con todas las personas que necesitaría para apoyarla. Naruto estaba listo para que ella pudiera reemplazarlo ahora mismo si fuera necesario. Tal vez una vez más he dicho demasiado. La voz de Naruto lo sacó de sus pensamientos. Mai, sí. El silencio volvió a llenar la habitación durante unos dulces segundos antes de que Kakashi hablara de nuevo. Bueno, en ese caso, tal vez deberíamos ver si podemos conseguir que alguien más entre en Kit. Alguien como Kurenai podría ser una buena opción. Naruto le dio una mirada divertida, una sonrisa tirando de sus labios. ¿Ya tienes a alguien, no? La sonrisa se convirtió en un ligero ceño fruncido. Están bastante abajo, pero sí, ya tenemos a alguien en Kit. ¿Lobo? La mayoría de los lobos tenían vidas antes de que Naruto los reuniera y muchos habían logrado mantener una imagen pública con sus identidades civiles, pero sería bastante impresionante hacer lo mismo mientras trabajaban para el equipo de inteligencia de Konoha, Inuzuka. Sí, eso tenía un poco más de sentido. Y un Hyuga. Eso tenía un poco menos de sentido. Era raro que Hyuga estuviera en algo más que equipos de rastreo o detalles de seguridad debido a su habilidad de línea de sangre. Compañeros de equipo. Fue la respuesta de Naruto. Ambos se unieron aquí después de perder su Aburame debido a mala información. De hecho, había oído hablar de eso. No recordaba sus nombres, pero sí recordaba que algo así había sucedido. El hecho de que fueran un Inuzuka y un Hyuga ni siquiera parecía importante en ese momento, pero ciertamente funcionó para Naruto, quien tenía influencia sobre ambos clanes. Bueno, supongo que eso significa que está bien llevarla contigo. No tienen un rango tan alto como ella y no sé si Anko causará más daño con nosotros o en la rabieta que hace cuando la dejamos atrás. Un buen punto, de verdad. Una Anko molesta era una Anko violenta y destructiva. Bueno, más de lo habitual, al menos. Quizás podríamos convencer a Ibiki de que trabaje para nosotros si prometemos mantener a Anko lejos. Naruto abrió la boca para comentar antes de hacer una pausa. Eso, realmente podría funcionar. El solo hecho de que lo estuviera considerando legítimamente como una opción viable era realmente preocupante, pero trató de ignorar ese sentimiento. Al mismo tiempo, tengo la impresión de que a Ibiki le gusta guardar las amenazas donde pueda verlas. Creo que es una especie de 50% con él cuando se trata de Anko. Le gusta saber dónde está y qué está haciendo, pero al mismo tiempo ella lo vuelve absolutamente loco. ¿Crees que podría estar dispuesto a intercambiar informes sobre Anko mientras ella está fuera por informes sobre Konoha? ¿Por el bien de la seguridad de Konoha? Kakashi preguntó sin esperar respuesta. Espero que no. En realidad, probablemente valga la pena intentarlo. Naruto negó con la cabeza. Dioses del cielo, ¿cómo diablos Konoha había durado tanto tiempo cuando los shinobi estaban tan terriblemente mal de la cabeza? Fin del capítulo.